الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Muy bien, queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos nuevamente aquí en Primer Viernes y hoy tenemos un invitado súper especial. Tengo a Isa Amer Quevedo, él es presidente del Centro Islámico Boliviano y con él vamos a conversar un tema por demás novedoso que tiene que ver con el mundo islámico aquí en nuestro país. Isa, bienvenido y gracias por aceptar la entrevista. Gracias a usted y un saludo también para todos los que nos ven a través de su canal. Bien, Isa, es algo muy interesante. Yo creo que mucha gente se va a conectar en esta entrevista porque la presencia islámica en Bolivia sentimos que empieza a tomar fuerza, a crecer, ¿verdad? Como una comunidad muy fuerte. Y dentro de su religiosidad, sabemos que el jueves pasado, el jueves 20, el mundo islámico ha tenido su año nuevo, el año 1440, ¿no? El año 1440, ¿es cierto? El jueves pasado inició el año 1442. 1442, ahí está. Explícanos cómo ustedes celebran el año nuevo, qué representa para ustedes este nuevo año islámico. Bien, en el nombre de Dios, clemente, misericordioso. Eh, Primero que nada, los musulmanes tenemos muy pocos rituales y tenemos también muy pocas fiestas religiosas. ¿Sí? La religión del Islam se basa en la adoración a Dios racionalmente. ¿Ya? Tenemos solo dos fiestas religiosas, que son el final del ayuno de Ramadán, que cayó en mayo este año, y la segunda fiesta religiosa es la fiesta de las ofrendas, que cayó en julio de este año también. Entonces, el año nuevo no es considerado una fiesta religiosa en el Islam. Este calendario que utilizamos los musulmanes, que se llama calendario lunar islámico, y se basa en las fases de la luna, no en el movimiento del sol como el calendario que utilizamos en Occidente. Este calendario lunar surgió después de la muerte del profeta Muhammad, que es el último mensajero de Dios según los musulmanes. Un sucesor de Muhammad, un gobernante, eligió hacer un calendario para que la nación de los musulmanes tenga independencia de otras culturas. Y esto entonces es una medida de tipo secular, no tiene una implicancia religiosa, a pesar de que el calendario lo utilizamos hasta el día de hoy precisamente para calcular cuándo son las fiestas religiosas. O sea, el calendario prácticamente hoy en día se utiliza solamente para motivos de las fiestas religiosas, ¿sí? Eh, pero utilizamos el calendario solar también. No tiene ninguna significancia eh, ritual, digamos, para nosotros, más allá del cálculo de las fechas. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros llegamos a un fin de año, a un año nuevo, utilizamos la ocasión para meditar, para ver qué es lo que está pasando con nuestras vidas, pero de parte de la religión islámica no hay ningún precepto relacionado con este calendario. ¿Sí? Eso es algo que tal vez es un poco difícil de comprender en un medio ambiente así católico, ¿no es cierto? Donde hay muchas fiestas, donde hay diferentes ocasiones donde se convierten en fiestas religiosas.
pero para nosotros es al contrario. Mientras menos fiestas religiosas hay, mejores. No Así es la gente como tiene. nuestro calendario civil que el 31 de diciembre, se arma fiestas, se arma cenas. Ustedes tienen otra forma de celebrar su año nuevo. Sí, es mucho más limitada la celebración y depende de cada país, ¿no? En el mundo hay 62 países con mayoría musulmana y cada país decidirá si quiere hacer un feriado o no, pero esa es una decisión secular del poder político, digamos, que no está directamente relacionado con la religión. En pocas palabras, el Año Nuevo lunar islámico 1442 no es un festejo religioso, aunque en algunos países pueda convertirse en un feriado, pero esto es secular, es decir, una decisión de los gobiernos de cada país. Qué bueno. Qué bueno, Isa, y qué interesante esta percepción que tienen ustedes. Hablemos ahora sobre la presencia islámica en Bolivia. En La Paz hay comunidades islámicas, también hemos visto en Cochabamba, tal vez la mayoría está en Santa Cruz. ¿Cómo van ustedes armando sus comunidades, no sé, sus grupos? ¿Cómo va la presencia islámica en nuestro país hoy en día? Primero, me gustaría aclarar que el Islam es una forma de vida y no es ni un idioma, ni una raza o una civilización específica. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hablamos de presencia islámica, debemos pensar de que no es una comunidad extranjera que ha venido aquí a Bolivia, sino que son personas bolivianas como usted o como yo que deciden vivir de acuerdo a las enseñanzas del Islam. ¿Ya? Entonces el Islam es una elección de vida que la hacen los mismos bolivianos. Y en ese sentido, nosotros tenemos seguridad de que aquí en Bolivia, en tiempos precolombinos, antes de la llegada de los españoles, ya había profetas indígenas que predicaron el Islam. Porque el Islam, dicho de manera simple, es creer en un solo Dios, un creador, Señor y soberano del universo, ¿no es cierto? Y por ejemplo, en la zona andina, del lado de Perú, tenemos la figura de Pachacamac. Pachacamac es un dios precolombino y es preincaico incluso, ya es de los dioses más antiguos que se adoraban en los Andes y es visto como el creador de los cielos y la tierra. En Ica, en Perú, todavía hay un templo de Pachacamac. Este templo está encerrado en una habitación, una cabeza con varios rostros y nadie la ve, ¿no es cierto? Cuando la gente pregunta por qué, dicen por qué, bueno, a Dios, a Pachacamac, nadie lo ve. ¿Y por qué tiene varios rostros? Porque está en todo, Él es el creador de todo, entonces su obra se manifiesta en toda la naturaleza. Ese es un concepto totalmente islámico, ¿me entiende? La persona Claro. que predicó esa forma de adorar a Dios es musulmán, es decir, es una persona que sigue el Islam, porque el Islam es adorar al creador de los cielos y la tierra, al creador de la naturaleza, ¿no? Bueno, posteriormente dicen que el culto de Pachacamac derivó, le atribuyeron un hijo, Viracocha, ¿sí? Y la gente ya empezó a adorar a Viracocha, otros empezaron a adorar al sol, otros a la tierra, empezaron a adorar a las criaturas en vez de al creador de las criaturas. Entonces, en ese sentido, la presencia del Islam es antiquísima en cualquier lugar de la tierra. Nosotros no creemos en un solo profeta. Cuando hablamos de Muhammad es porque es el último y es el más cercano en la historia. Pero antes de Muhammad hubo profetas en todos los pueblos y naciones de la tierra. El mensaje del Islam no es exclusivo de los árabes, sino que la prédica de Muhammad a los árabes fue la última prédica, nada más. ¿Me entiende? Entonces, seguimos un libro que se llama el Sagrado Corán, que es el último libro revelado, pero antes del Corán hubo otros libros sagrados. Y en el Corán dice Dios, no castigaré a ninguna nación sin antes haberles advertido. Y también dice que a cada pueblo
se le ha enviado un mensajero que les advierta. Entonces aquí, por ejemplo, antes de los incas que vinieron de Perú, tenemos a los aymaras que vinieron de Chile, y antes de los aymaras estaban los tihuanacotas y otros pueblos que habitaban, por ejemplo, el altiplano. En el caso del trópico, de la zona oriental de Bolivia, los guaraníes llegaron desde la costa brasilera, pero antes de los guaraníes había otros pueblos, ¿sí?, que fueron exterminados, ¿no? Al igual que los aymaras llegaron y exterminaron a los pueblos anteriores, los incas llegaron y exterminaron también a todo lo que encontraban, ¿no? Entonces, en esta sucesión de conquistas y diferentes migraciones, nosotros tenemos fe de que aquí en Bolivia y en cualquier parte del mundo hubo siempre gente que decía: hay que adorar a Dios, al creador de todo, al origen. Dios es la fuente del bien y del mal. Entonces la presencia musulmana en territorio boliviano es recurrente. Esta etapa, digamos, que nosotros estamos viviendo ahora, no es la primera vez que en territorio boliviano se habla del Islam. Incluso durante la colonia, usted sabe que los españoles vinieron aquí a América después de haber derrotado y exterminado a los musulmanes que vivían en España, ¿no es cierto? España era conocida como Andalucía. Incluso tenía un califa en España, que su capital era Córdoba. Cuando los católicos derrotan a los musulmanes y empiezan a exterminarlos, se da el descubrimiento de América por Colón. Incluso la reunión que tiene Colón con los reyes católicos era cuando los reyes católicos están entrando en la última capital musulmana de España. Entonces, los españoles desarrollan un sistema similar al que tenían los incas acá, que era la mita. Era una especie de esclavitud o servicio obligatorio, ¿no es cierto? Pero allá en España, los católicos explotaban o hacían servir a los musulmanes. Los mitayos allá en España eran los musulmanes. Entonces los primeros esclavos que traen los conquistadores eran blancos, como ellos. En el ayuntamiento de Lima todavía están registrados, por ejemplo, varias liberaciones de esclavos blancos, especialmente mujeres. Cuando los incas rodean a Pizarro en Lima, ¿no? Pizarro fundó la ciudad de Lima cerca al mar, y los incas, después de que muere Atahualpa, hacen rebeliones y lo rodean a Pizarro ahí en Lima. Pizarro le dice a todos sus esclavos blancos que el que luche con él iba a ser liberado. Y esas liberaciones están registradas en la municipalidad de Lima hasta el día de hoy. Entonces, con los españoles católicos vienen esclavos musulmanes, varios. Y está registrado que en Potosí, por ejemplo, había un musulmán que viene con el ejército español, ¿sí? Pero se dedica posteriormente a la extracción de la plata y gana mucho dinero y se vuelve él a España ya rico, ¿sí? Él se llamaba Emir Segala y tenía un nombre, una especie de sobrenombre, ¿no?, católico, que era Gil Zapata. Porque usted sabe, si la gente no tenía nombre católico, la Inquisición, la Inquisición estaba basada en Charcas, ¿no?, en Chuquisaca, pero la central era también en Lima, y en los registros de la Inquisición en Lima hay 243 casos de mahometanos secretos en lo que era el virreinato del Perú. ¿Qué era un mahometano secreto? Era un musulmán que había venido con los españoles como esclavo prácticamente, y que había ocultado su religión, porque en esa época de la colonia solo se podía ser católico, nada más. Entonces la presencia musulmana es recurrente. Todo el tiempo, en la mayoría de los lugares, hay musulmanes, ya sea de la prédica del profeta Muhammad o de profetas anteriores. Nosotros consideramos a Jesús, por ejemplo, un profeta del Islam, a Moisés, un profeta del Islam, y así en todos los pueblos hubo profetas. Y los seguidores de estos profetas van a ser también musulmanes, igual que nosotros, porque el Islam predica ideas,
no es la religión de una raza o de una zona geográfica, no es una religión geográfica. Las ideas pueden viajar por todo el mundo, ¿no? Especialmente en esta época, con las redes. Este programa se puede estar viendo en Filipinas, se puede estar viendo en Siberia. Así también las ideas viajan. Ahora, la gente está acostumbrada a que el Islam esté asociado con los árabes, pero la presencia árabe en Bolivia es posterior a la presencia de musulmanes indígenas y es posterior a la presencia de musulmanes españoles, europeos. La presencia árabe en Bolivia se da a principios del siglo XX o fines del siglo XIX, que vienen mercaderes de Siria, de la zona que actualmente es Líbano, Palestina. En esa época se llamaba Siria, era la Sham, la Gran Siria. El imperio turco otomano era el que gobernaba esa zona. Los turcos los gobernaban a los árabes y entonces los paisanos árabes que venían acá a Bolivia, Argentina, Brasil, venían con pasaporte turco y por eso la gente les dice hasta hoy turcos a los árabes, pero eran turcos por el pasaporte, ¿sí?, con el que llegaban. Ya el pueblo turco es diferente al árabe, los turcos son más chinitos y son más blancos, su nariz es más chiquita. En cambio el árabe es moreno, tiene ojos grandes y su nariz es grandota también por el desierto, ¿no? Pero bueno, entonces los árabes vienen desde el imperio turco otomano que está en la Primera Guerra Mundial y que fue derrotado por las potencias europeas y eso provocó crisis. Otra causa de crisis allá en el Medio Oriente fue las ideas secularistas, es decir que dentro del mismo gobierno turco otomano apareció gente que empezó a combatir la religión, entonces se mataban entre turcos y estos que combatían la religión eran nacionalistas y decían que la raza turca era superior a la raza árabe, a la raza kurda, a la raza armenia. Y usted sabe, cuando dentro de un país empieza la gente a hablar de razas, ese país decae, porque vienen luchas internas y en el peor de los casos viene guerra civil. Y eso le pasó al Imperio Turco Otomano y por eso se desintegró, porque aparecieron partidos nacionalistas que hablaban de la raza turca como superior. Entonces la gente árabe viene a América, se establecen principalmente en Brasil, en Argentina, y algunos vienen a Bolivia. Sin embargo, la mayoría de los árabes que vienen a Bolivia eran cristianos desde allá, porque donde gobiernan los musulmanes también viven cristianos, viven judíos, porque el Islam no tiene inquisiciones. El Sagrado Corán dice claramente en su capítulo 2, aleya o versículo 255, no hay imposición en cuanto a religión. La verdad está claramente diferenciada del error. Entonces, donde gobiernan los musulmanes también viven cristianos, viven judíos y también son ciudadanos. Entonces, la mayoría de los ciudadanos turcos que vienen a Bolivia son de pueblos de cristianos. Los libaneses, los palestinos, familias conocidas acá, por ejemplo, en Santa Cruz, los Dabdub, son familia cristiana, están los Abu Awad en Sucre, familia cristiana, los Dueri son cristianos también. Pero hay algunas pocas familias que son de musulmanes, por ejemplo, los Eid, los Abdallah. En Oruro recuerdo, yo recuerdo mi padre me llevaba a veces a Oruro y había un señor musulmán que tenía un restaurante ahí cerca de la plaza Sí, que sí. hacía cordero. Sí, mi padre lo apreciaba mucho y siempre iba La familia por allá. Masud. Masaud, sí, Ujú. sí, sí. Bueno, Masaud era uno de los discípulos del profeta Muhammad. Entonces, esta poca gente musulmana que viene son los que con el paso del tiempo van venciendo un poco el prejuicio social, ¿no? Porque usted sabe, el Estado boliviano, después de 1825, el Estado boliviano siempre ha sido liberal. Entonces ha habido libertad de culto, libertad de expresión, teóricamente, ¿no? Eso dice nuestra Constitución. Pero en la práctica, si una persona no era católica, era mal vista.
Por ejemplo, había que bautizarse, o si no, no se tenía documento, porque la iglesia era la que manejaba los registros de nacimiento, las escuelas. Para ser enterrado en el cementerio había que ser bautizado. Y así había cosas, ¿no? Yo me recuerdo porque mi padre me comenta, yo de parte de mi padre soy de origen palestino, mi madre es de Valle Grande. Entonces ellos me contaban cómo era aquí al principio. Mis padres fueron musulmanes del siglo pasado, de la década de los años 70 y finales de los 60. Ujú. Entonces era muy diferente, ¿no? No había tanta libertad como hay ahora. Pero bien, a principios de los años 80, algunas familias de musulmanes, especialmente palestinos, se reúnen en Santa Cruz de la Sierra en 1985, para ser específicos, fundan el Centro Islámico Boliviano, que sería la primera institución islámica de Bolivia. Pero en ese momento ya había muchos musulmanes bolivianos, personas, digamos, que son de origen aymara, quechua, español, mestizo, como quiera llamarlo, ¿no? Personas que no tienen relación con la raza árabe, pero sí eligieron ser musulmanes. En La Paz, por ejemplo, un embajador boliviano de apellido Pumont, su hijo en Europa se hizo musulmán ya en los años 70. Y así van surgiendo varias familias que no son árabes y eligen el Islam. A partir de 1985 empieza una difusión más sistemática porque tenemos ya a los musulmanes organizados institucionalmente. Las instituciones islámicas en Bolivia no son comunidades extranjeras, dependen del gobierno boliviano, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. A ellos les damos informes, con ellos establecemos nuestras relaciones y no estamos relacionados, digamos, como dependencia de ninguna institución extranjera. ¿Ya? Hoy en día tenemos centros islámicos, el primero de Santa Cruz, después se fundó uno en La Paz, el 2005 me parece, está en Sopocachi, tiene una mezquita grande, bonita, no sé si más bonita que la nuestra, pero está en Sopocachi, ahí cerca de la Plaza del Estudiante. En Oruro hay 12 comunidades de musulmanes, está la mezquita Al-Faruq en la avenida Brasil, si no me equivoco. Hoy en día, en este año, bueno, ha sido un poco difícil para nosotros porque el reglamento de la cuarentena por la crisis de salud, hemos tenido que cerrar todas las mezquitas. ¿Sí? Para nosotros este tema de la cuarentena es casi religioso. El profeta Muhammad dijo, cuando aparece la peste en un lugar, ¿sí? Si tú ya estás en ese lugar, no salgas. Y si tú quieres viajar a ese lugar, no vayas. Entonces los lugares donde hay enfermedad tienen que aislarse, ¿no? Y ese es un principio religioso para nosotros. El Islam cree mucho en la ciencia. Si usted se fija, los primeros médicos que hablaron de contagio, los primeros que establecieron hospitales con alas especiales para enfermedades contagiosas fueron los musulmanes en el Medio Oriente en la Edad Media. Sí, entonces nosotros tenemos, digamos, mucha tradición respecto a cómo lidiar con las enfermedades contagiosas. Entonces, cuando el gobierno boliviano decide hacer la cuarentena, para nosotros es una obligación religiosa respetar eso. Qué bueno. Y religiosamente hemos cerrado todas nuestras instituciones. Ahora se han inventado la figura de la cuarentena dinámica, ¿sí? Que como dicen acá en Bolivia no es ni chicha ni limonada, ¿no es cierto? La gente sale nomás a la calle y dicen que están en cuarentena. Pero bueno, entonces a pesar de estar cerradas las instituciones, los musulmanes estamos aquí. En Santa Cruz ya se ha permitido hacer el rezo del viernes, que es nuestro rezo principal, por si acaso. Los viernes al mediodía es nuestro rezo principal. En La Paz todavía no se está haciendo el rezo del viernes porque las disposiciones del Departamento de La Paz son diferentes. Claro. Hay también una comunidad musulmana bastante grande en Cochabamba,
están en la zona de la cancha, ese mercado gigantesco, ¿no? Ahí en la avenida Estados Unidos, ahí está el oratorio que ellos tienen. Después hay una comunidad en Sucre, también tienen un oratorio, ¿sí? Y en el departamento de Tarija, en Bermejo, hay una mezquita nueva. La mezquita de Bermejo es hecha por la comunidad bengalí. Después de la migración árabe, vienen algunos migrantes de otros países de mayoría musulmana que no son árabes, por ejemplo, Pakistán, Bangladesh. Ellos hablan otro idioma, pero comparten la religión musulmana. Entonces allá en Bermejo hay una comunidad bengalí aparentemente grande y ellos construyen su propia mezquita. Qué bueno. O sea que en Bolivia tenemos 3 mezquitas construidas específicamente. La de Santa Cruz se inauguró en 1994, la de La Paz el 2005 y la de Bermejo ahora en Tarija el 2018, si no me equivoco, se inauguró, o Muy bien. 19. Muy bien, muy bien. Qué interesante y una mirada muy, muy, muy particular sobre lo que nos dices, mi estimado Isa. Finalmente, para acabar nuestra entrevista, bueno, tú nos has explicado que el Islam es una forma de vida, ¿verdad? Es una forma que uno opta. Em, pero me imagino que en tu realidad, en la realidad del país, tú tienes contacto con personas que no son musulmanes. Ustedes, como la religión islam, ¿tienen contacto con algunas otras agrupaciones religiosas que no sean musulmanas? ¿Trabajan en un sentido común? Quisiéramos que nos hables para terminar la entrevista de eso, por favor. Claro que sí, es nuestra obligación establecer relaciones beneficiosas con todos los seres humanos, ¿no? El profeta Muhammad predicaba la misericordia con los seres humanos y hasta también con los animales. El musulmán no debe dañar a nadie injustamente. El musulmán no debe recurrir a la violencia excepto para defenderse si los que lo atacan son violentos, ¿no? Entonces, el Sagrado Corán nos instruye claramente que nosotros debemos relacionarnos con todas las personas por igual. El Islam es la única religión de las religiones monoteístas grandes que permite los matrimonios interreligiosos. Los musulmanes se pueden casar con mujeres cristianas o judías o de cualquier religión que crean en Dios. También los musulmanes podemos alimentarnos con la comida de los demás siempre y cuando no sea cerdo, sangre o bebidas alcohólicas u otras drogas, ¿no? Pero en general nosotros podemos compartir la misma comida con los cristianos, con la demás gente. Y tenemos una orden específica en el Sagrado Corán que dice colaboren o cooperen, ¿sí?, para las buenas acciones y no cooperen en el mal. Entonces, eso es una regla para nosotros. Si alguien nos propone un proyecto que va a ser benéfico para la sociedad y nos invitan a participar, lo hacemos con todo gusto. Hemos tenido proyectos conjuntos con la Iglesia Católica, hemos tenido proyectos conjuntos con iglesias evangélicas, ¿sí? Hemos formado parte siempre del diálogo interreligioso, acá en Santa Cruz primero, después en La Paz también, y en todos los lugares donde estamos y se nos invita a participar del diálogo interreligioso, nosotros somos parte, siempre, siempre estamos. En esta época, por ejemplo, hemos trabajado con varias instituciones aquí en Santa Cruz distribuyendo alimentos. Durante la cuarentena, usted sabe, hubo hambre aquí en Santa Cruz y en otras partes de Bolivia. En los barrios, la gente que trabaja al día a día no tenía para comer. Entonces hemos participado en varios proyectos conjuntos con varias instituciones. Como dice el Sagrado Corán, nosotros tenemos que estar abiertos a cualquier proyecto de bien social. Y no debemos cooperar en nada que sea perjudicial, dañino a la sociedad. Muy bien, muy bien. Quiero agradecerte, Isa Amer Quevedo, presidente del Centro Islámico Boliviano, por este tiempo, por esta entrevista. Muy buenos datos, un testimonio muy valioso. Te quiero agradecer de todo corazón, de verdad, por tu tiempo y
Agradecerte también por las referencias que nos das sobre la religión islámica aquí para nuestra gente que nos sigue. Tus palabras de despedida, Isa, y si es posible, una bendición pues de Alá para que todos los bolivianos podamos salir de esta cuarentena con bien. Bueno, muchas gracias por invitarme, Edson, ¿no? Muchas gracias por la invitación, ¿sí? Eh, Recordarle a todos, bolivianos y no bolivianos, de que todos tenemos un instinto de adoración a Dios, sin importar el nombre que le demos. Yo como musulmán, no me importa si se llama Allah o se llama Dios o se llama Pachacamac. El concepto es el mismo, es el creador y es mi Señor. Él me hizo y yo le debo a Él una entrega, un sometimiento que no es a través de hombres. Los musulmanes no tenemos iglesia. Entonces, invitarlo al pueblo boliviano a volver a ese instinto, a esa naturaleza sana, original que tenemos nosotros, de ser agradecidos con nuestro Creador, el que nos da sustento, el que nos da salud, el que nos da alimentos, trabajo. Nosotros debemos reconocer la dependencia que los seres humanos tenemos de nuestro Creador. Y si nosotros reconocemos esto y lo adoramos solo a Él, no a ninguna iglesia ni organización de hombres, directamente a Dios. Él oye todo lo que decimos, Él sabe lo que pensamos. Si nosotros reconocemos a Dios, Dios va a abrir las riquezas de la tierra para nosotros. Entonces, nosotros debemos buscar las bendiciones primero. Nosotros debemos buscarlas porque Dios es justo. Dios bendice, ¿sí?, a los que se esfuerzan. Dios bendice a los que buscan la bendición. En ese sentido, pedimos la bendición para Bolivia. Y la bendición de Dios puede venir en varias formas, ¿no? No debemos ser como los niños que dicen, o me das el juguete que yo te pedí o no me querés, ¿no es cierto? No debemos ser así caprichosos ni chantajistas. A veces pedimos cosas que no son buenas para nosotros. Entonces pedimos la bendición sabiendo la sabiduría infinita de Dios, que Él nos bendiga como mejor le parezca a Él y que nos bendiga en esta vida y en la otra vida por venir. Cuando nosotros seamos resucitados y juzgados, también que esa bendición nos acompañe para todos los bolivianos y para toda la humanidad. Que así sea, pues, que así sea. Amén. Muy bien, Amén. amigos. Denle like a nuestra página de YouTube y de Facebook y nos vemos en otra transmisión de Primer Viernes.